Bueno, vamos a comenzar porque se hace tarde para todos los que trabajaron durante toda la mañana. Bueno, es una clase con pequeños cambios de lo que dimos la vez pasada. Son cambios que se fueron actualizando a la fecha. Y más que nada volvimos sobre la misma para volver a remarcar los puntos sobre las claves y para dar inicio al siguiente paso que será dentro de un tiempo para los siguientes protocolos. ¿Por qué se hace tanto hincapié? El cerebro es diferente a toda otra parte del cuerpo. Hoy en día en resonancia prácticamente para cada patología hay un protocolo de estudio y cada vez se suman más protocolos. Se habla de estudios neuroespecíficos, ya prácticamente, vuelvo a repetir, hoy para Parkinson hay un protocolo, para epilepsia hay un protocolo, para un cerebro de guardia por ACV hay un protocolo, para un estudio normal también ya hay un protocolo estandarizado. Y la idea de todo esto es para que nosotros hagamos el mismo estudio o similar a un estudio hecho en cualquier otra institución de Buenos Aires o de otro lugar. Entonces conlleva que se pueda hacer un análisis comparativo con estudios de otros lados, tanto nosotros con lo de ellos como lo nuestro en otra institución. Bueno, empezamos con este paso. Sí. Bueno, vamos a hablar del cerebro adulto y pediátrico, el cerebro de guardia, el cerebro de epilepsia y las enfermedades milenizantes. Esta clase es muy similar a la que nosotros dimos hace un tiempo atrás. Cambio algunas cosas, ¿no? Ahí está. Bueno, empezamos con el cerebro simple. Bueno, voy a ir remarcando cosas que por ahí aparecieron en el día a día. La difusión y en el mapa de C sería muy bueno, en nuestro caso, que remarquemos más que nada en la difusión el B, porque está habiendo mucha confusión en la que nosotros tenemos acá en Rioja. Nos da en el procesamiento crudo, nos da una ADC, una B0, que sería un T2, y un B800. Y como no está remarcado, muchos empiezan a mirar el B0 y te dicen que tienes cambio restrictivo y te llama el neurólogo y te dice, no, pero restringe. Y nosotros tenemos que ir explicándole todo. Entonces, si tendríamos en el procesamiento posterior la remarcación de B100, B200, el B que sea, y la difusión, nosotros por lo menos eso no evitaríamos. Y los otros en procesamientos, como por ejemplo la difusión, secuencia de procesamiento, no es necesario poner el crudo. Por ejemplo, lo procesamos bien adecuadamente la difusión, va el B500, B600, el que tengamos acá, y el ADC. Y el crudo lo dejamos para nosotros por si necesitamos de nuevo hacer otro procesamiento. Eso sirve para todo lo que vamos a ir haciendo ahora. Bueno, el T2 axial y coronal es similar a todo, el SWI también. Cuando hablamos de isotrópico y volumétrico son cortes finos, sin gap, ahora van aclarados, lo mismo que el FLAIR 3D. Y bueno, el T1 con gadolinio es opcional. Entonces, el cerebro simple lo sabemos hacer todo y lo hicimos 1000 veces. T2 drive dirigido, que es el T2 anatómico que hacemos fosa posterior. ¿Por qué se lo cambia ahora y se lo pone como dirigido? Porque es una secuencia anatómica que no tiene cambio de señal. Puede tener un terrible cambio de señal en FLAIR, pero él no lo va a expresar. Él es negro sólido, blanco es líquido. ¿Y qué tiene de diferencia o cuál es su peculiaridad? Es que cortan menos de 1 milímetro, cortan 0,7. Entonces nosotros podemos ver estructuras finitas como los nervios, nos puede identificar vasitos chiquititos que por otra secuencia no se va a poder. Pero vuelvo a repetir, no tiene ningún cambio de señal. Entonces lo único que acá es dirigido es porque cuando vemos una lesión siempre lo tiramos en fosa posterior por oído, ¿no? Por eso va ahí. Pero si la lesión es supra, lo tiran en la lesión. Hay que cortar la lesión, ya no nos interesa más oído. Entonces vemos un quiste, algo que le llamó la atención a nivel superior, y bueno, el cortecito ahí que abarque eso, y con eso lo estudiamos. Entonces tenemos una secuencia más que nos puede a veces terminar definiendo si sí o si no. Bueno, en los adultos hablamos de 4 o 5 milímetros, las reconstrucciones especialmente, lo otro ya está en soporte. Y el gap de 0 a 20, en realidad es 0 más que 20. Pero bueno, depende del equipo, a veces es necesario colocar 20, en este caso el 20% hablamos de 1 milímetro. Entonces no nos sirve en estudios mayor a 1 milímetro. Los pediátricos, las reconstrucciones son de 3 milímetros, gap de 0 especialmente. Y la peculiaridad de la secuencia de EP
es que nosotros la sumamos para no empezar con algún inconveniente, que sí, que no. En realidad, lo que si se hace adecuadamente bien, la ADP sustituye al FLEAR. El FLEAR no sirve en cerebros que no están mielinizados completamente. Puede generar falsa imagen. Por eso el DP genera o nos ayuda en ese sentido, pero una vez que termina la mielinización, que es aproximadamente los 18 meses, el DP tampoco sirve. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Menor de 18 meses, tiramos los dos y nos quedamos tranquilos que por lo menos uno de los dos nos va a servir. ¿Está? Bueno, lo importante es siempre la localización de la cabeza. La idea es que hagamos todos de similar forma. Bueno, acá se presentó este caso, donde este chico tenía una hiperflexión de la cabeza. Quizás sea porque tenga algún problemita, algún motivo, una vez intenta tratar de hacerlo lo más parecido siempre. ¿Qué pasa con esto? Que cuando van a reconstruir se le complica demasiado. Las reconstrucciones ya no quedan iguales. Por ejemplo, en este caso se utilizó esta línea, y la línea de un cerebro siempre, al menos que sea un protocolo específico en donde digan que se debe utilizar otra orientación, siempre es transcallosa inferior. Bueno, lo mismo que acabo de decir. Este es otro cerebro donde fue adecuadamente posicionado la cabeza. Es como que cambia, tenemos mejor mentón y todo inclusive. Y bueno, el corte es a ese nivel. Ahí vemos la localización entre uno y otro y cuál sería la idea de corregir. Entonces, pongamos siempre la cabeza bien superior, orientada hacia arriba, sin una extensión ni una flexión viciosa, y eso nos va a ayudar a que el estudio después de los procesamientos sea un poco más fácil también, y que también el análisis, a la vez, en un análisis comparativo, que a veces es chico, la lesión es chica, te piden que si creció o no creció, que si el tamaño de eso, si la posición es diferente y se dificulta mucho decir si el cambio es mínimo. Ahora, si es grosero, no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, el cerebro de guardia, chicos, esto es lo que más veces se consulta, es solamente para el accidente cerebrovascular. Es decir, si vienen y dicen, me parece que está con una ACV, hacemos esto, esta secuencia es en ese orden estricto, difusión, FLAIR, T1 y SWI. ¿Por qué la difusión? Porque es la primera secuencia que va a obtener cambio en un evento isquémico. A los 30 minutos de empezar el evento isquémico ya tiene cambio. ¿Por qué el FLAIR? Porque es la segunda secuencia en empezar a tener los cambios. Cuando se reduce el aporte sanguíneo en un área específica del cerebro, los primeros cambios es cambios de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que en casa, tenemos 80 focos para apagar, viene la luz, vino carísimo y bueno, vamos a empezar a prender 13. Acá lo mismo hace la célula, empieza a sacar organelas que no sirven, a la vez con organelas salen líquidos y ese líquido es que se queda expresado en la difusión. Ahora, ¿por qué hacemos segundo el FLAIR? El FLAIR nos identifica cuál es el área muerta. Entonces, eso le sirve a los terapistas, o a veces que ya empezamos a tener ahora los neurointensivistas, digamos lo que hacen la patología endovascular de cerebro, que si ellos tienen toda el área que fue afectada por el taponamiento de ese vaso, ya tiene expresión en FLAIR, es al pedo hacer algo porque se murió todo. Ahora, si ese porcentaje es menor o muy chico de FLAIR comparado a la difusión, ellos tienen tratamiento poder hacerlo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tienen gran parte del cerebro para poder salvar. Entonces de ahí la importancia de este protocolo. Ahora ya tenemos, antes no teníamos, ahora viene el doctor Lutsky que va a empezar a pedir como protocolo de stroke, ya habrán visto. Él pide como así, y solamente es esto, no es nada raro, ¿viste? Lo estábamos haciendo. La única diferencia es que él lo llama adecuadamente, que acá es un protocolo de stroke. Bueno, ¿por qué el T1? Porque, como dijimos, es un accidente cerebrovascular, no sabemos si es isquémico o hemorrágico. Entonces en el T1 nos va a identificar si vamos para el lado hemorrágico. Y el SWI sirve para dos cosas, para el hemorrágico, y también hay un caso que es muy peculiar, que se da poco, pero bueno, hay que interpretarlo. Hay personas que tienen mejor vascularización periférica que otras, y a esas personas en un accidente cerebrovascular isquémico
le permiten más horas soportar esa noxa que en otras personas. Es decir, cualquiera de nosotros podemos tener, ser normal, vamos a decir así entre comillas, y un accidente cerebrovascular, si no se trata antes de las 6-8 horas, se nos muere el cerebro, esa parte del cerebro. Y estas personas, por una vascularización periférica que se puede identificar con esa secuencia, pueden esperar hasta 24 horas a hacer el tratamiento. Entonces es importante ver si tuviste la suerte de tener justamente eso, porque bueno, nadie viene con el número y la hora en que empezó con los síntomas. Muchas veces le encontraron al familiar que estaba tirado y aquí motivo, y bueno, a través de las imágenes nos damos una idea de qué tiempo está pasando. Posterior a eso, si nos deja el paciente y tolera, completamos el cerebro. Nosotros con esas 4 secuencias, siempre aclarando cerebro vascular, después si es tumor o algo, bueno, después verá. Nosotros el cerebro vascular es eso. Y bueno, y hoy lo empiezan a llamar como protocolo de Stroh. Bueno, epilepsia, que acá se utiliza, fue uno de los primeros protocolos armonizados. ¿Qué quiere decir armonizado? Es que se estandarizó a través de un grupo de personas que se llama ILAI, que es la Asociación Internacional contra la Epilepsia, y ellos armonizaron, pues se llama Harmonicet, unas secuencias de imágenes para que se haga todo iguales. Entonces, bajo todas esas secuencias iguales, ellos tienen un protocolo, perdón, no es protocolo la palabra que quise utilizar, tienen un pool de lesiones que pueden identificar a través de la secuencia, y vos podés ir diciendo, bueno, tiene esclerosis, no tiene esclerosis, es estructural, no es estructural. La gran mayoría de la epilepsia no tienen nada en el cerebro, es decir, que solamente el 30% podemos encontrar algo estructural que explique su epilepsia, y dentro de ese 30% toma mucha importancia la resonancia, especialmente en la búsqueda de la atrofia o de la esclerosis de los hipocampos. ¿Por qué? Porque la atrofia o la esclerosis de los hipocampos es una epilepsia que es de difícil tratamiento médico, y que si lo operan y le sacan el hipocampo, esta persona restituye normalmente su vida. Nosotros sabemos que, o pensamos que un epiléptico, para llegar a esto, convulsiona 1 o 2 veces por día. En realidad, la persona que tiene afectado el hipocampo convulsiona más de 30 veces por día, está dentro de la casa, está totalmente incomunicado socialmente, porque donde va cae y convulsiona. Toman hasta 3 o 4 medicamentos y no les es efectivo. Entonces la calidad de vida se encuentra muy deteriorada, y este estudio que nosotros, si bien acá se lo pide casi a mansalva, si lo llegamos a encontrar algo, tiene que ser estudiado mucho más a fondo, porque probablemente pueda ser una persona que se puede llegar a la operación y le puede restituir un nivel de vida que ya no lo tenía hace un largo tiempo, ¿viste? Porque mayormente para llegar a esto pasan un tiempo. Bueno, ¿qué secuencia se hace? La secuencia de estándar normal, T2, SW, difusión, en búsqueda de alguna lesión. Bueno, las secuencias isotrópicas volumétricas, ¿qué significan? Secuencias de 1 por 1 por 1, de 1 milímetro, T1 y el T2 flare, el flare en realidad. Estas secuencias volumétricas serán orientadas al eje del hipocampo, ahora vamos a mostrar. Y bueno, y las secuencias específicas son específicas orientadas al coronal y presentan deben estar perpendicular al eje del hipocampo. Bueno, esa estructura chiquitita que representa menos del 0,6% de volumen cerebral es el hipocampo, que bueno, cuando se va atrofiando se reduce y bueno, va generando mayor espacio de los ventrículos. ¿Qué orientación tiene? La orientación es en el cuadro A. La orientación más fácil es que la colocamos en un centro en el mesencéfalo y apuntemos a la punta de la nariz. Ahí casi siempre estamos bastante parecidas. Si con el tiempo empiezan a mirar bien hacia los laterales y logran identificar el hipocampo, por ahí le va a resultar más fácil, pero cuesta mucho aprender a identificarlo. ¿Qué tenemos que ver? Los hipocampos son estas estructuras en T1 mayormente. Son hipointensas, hipo/isointensa también, y tienen morfología de C. Entonces, tenemos que tratar de ver desde lo que es la cabeza a la cola. Ese es el corte anatómico adecuado en FLEAR, perdón, en axial.
Y en coronal es perpendicular a este corte. Entonces nosotros utilizamos esta base para hacer el coronal. El sagital es estricto, podemos utilizar el que hacemos como volumetría, ese no hay ningún problema. Entonces tenemos los 3 planos ya realizados. Lo mismo para flear. Bueno, estos son los cortes T2 específicos coronales, en donde nosotros logramos identificar las estructuras, podemos identificar inclusive las subsecciones, todo, pero es más que nada mucho más fino. Con que nosotros digamos que el hipocampo está reducido o no está reducido ya basta. Bueno, pasamos a hablar del protocolo de desmielinizantes. ¿Qué es una enfermedad desmielinizante? Es una noxa que lesiona la cubierta protectora que rodea las fibras nerviosas tanto del cerebro como los nervios periféricos y los nervios que conducen a los ojos y la médula espinal. ¿Cuál es la más frecuente de todas? La esclerosis múltiple, pero también tenemos el trastorno del espectro NMO, que es el trastorno del espectro de las neuromielitis ópticas, neuromielitis óptica, mielitis transversal medular, encefalopatía asociada a anti-MOC, o MOGAR también lo llaman a veces, encefalopatía diseminada aguda, que se da mucho en pediátricos, y la lesión desmielinizante tumefacta, que hoy en día empezó a aparecer mucho, porque está muy asociada con el consumo de cocaína. A la cocaína lo están cortando con un antiparasitario equino para que dé mayor cantidad de adicción, y ese antiparasitario en las personas suele generar lesiones tumefactas cerebrales. Bueno, ¿qué características o qué se diferencia del resto de los estudios? El gadolínio. Estas lesiones presentan un realce tardío, de ahí la necesidad, desde que nosotros colocamos el gadolínio hasta que se adquiera el T1 con gado, la secuencia, pasen al menos 8 minutos. Su margen de mayor realce es entre el minuto 10 y el minuto 12, pero también podemos esperar hasta el minuto 20. Entonces tenemos un amplio tiempo para poder realizar esa secuencia. Hoy en día también se sumó al gadolínio la secuencia FLAIR, pero sin ningún tiempo. Ese no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como protocolo hoy en día acá? Hacemos el T1 sin para tener un análisis comparativo si realza o no realza con el T1 con, y de ahí detectamos el gadolínio. Más que nada para no perder tiempo y poder realizando el resto del estudio. Posterior a eso hacemos el T2, la difusión, el SWI, el FLAIR, y dentro de los minutos 8 o 20, vamos a decir, lo hacemos el T1 con gado, y ahora se sumó la supresión grasa en tiempo tardío porque dicen que mejora la calidad de la visualización del realce. También viene al caso que nosotros, una de las enfermedades desmielinizantes afecta a órbita. La órbita es un componente donde tenemos mucho tejido graso, y el tejido graso en T1 es muy similar a un realce. Entonces también es debido a que hoy en día se necesita la supresión grasa. Porque a veces estamos que sí realza, que no realza, que puede ser todo, y y solamente con la supresión grasa ya evitaríamos toda esa clase de confusión. Bueno, la secuencia DIL se empezó a utilizar, nosotros tenemos, pero son secuencias muy específicas para decir que tenemos una lesión en la cortical y por ahí no suma, y son de secuencia de mucho tiempo, así que por ahora no está dentro de nuestro protocolo, pero bueno, es para saber que se puede realizar. Y las reconstrucciones siempre es en 1 milímetro, eso es lo que cambió ahora. Antes se podía tolerar hacer entre 3 y 5, hoy se dice que son de 1, debido a que empezó a haber todo lo que se empieza a meter en todo lo que hoy es patologías cerebrales, especialmente esclerosis múltiple, epilepsia, todo lo que es inteligencia artificial. Hoy en día las pancartas de inteligencia artificial necesitan eso. Entonces vos lo cargas en la secuencia y ellos automáticamente te tiran la cantidad exacta de lesiones que hay con una coordenada. Entonces vos en una reconstrucción posterior 3D puedes marcar por coordenada qué lesión en cada lugar está. Pero necesitan esa secuencia, por eso hoy en día se lo empieza a realizar de eso. Nosotros lo veníamos haciendo, la única diferencia es que la reconstrucción nuestra era más amplia. Ahora van a ser muy similar a la que se hace en epilepsia, con orientación normal de cualquier cerebro, transcallosa inferior, y nada más. Y pasamos a columna. Columna se sigue haciendo exactamente igual. Antes hacía 2, hoy con 1 se considera que está bien. Perdón, vuelvo a repetir, 2 secuencias post-gadolínio.
hoy columna y bien realizada sin movimiento ya se considera, y se lo pones como estándar el sagital T1. Entonces se va ahorrando, se gana tiempo en otro y se ahorra tiempo en otro. ¿Qué tenemos acá de característica? Que tiene que ser continuas. No nos sirve que esté cortado por disco, porque muchas veces en sagital la lesión no es tan clara y en axial cuando lo mirás te define. ¿Y por qué no de disco en disco? Volviendo, podemos pasar por alto una lesión y el axial clasifica las lesiones desmielinizantes, porque se la clasifican en centrales y en periféricas. Cuando son centrales, mayormente no excluye totalmente, pero habla más de una patología con alteración del líquido cefalorraquídeo, de ahí serían otras patologías, pero le comento. Y cuando hablamos de periférico, lo más frecuente en el periférico es la esclerosis múltiple. Entonces nosotros con eso también empezamos a identificar para dónde le podemos decir al neurólogo que empiece, si bien eso no es patognomónico, no quiere decir que uno sí y el otro queda excluido, pero por lo menos le damos una orientación para dónde ir en este tipo de lesiones. De ahí la importancia de por qué deben ser continuos y orientados al disco, y no orientados al disco, perdón. Bueno, hoy en día en casos especiales, más que nada cuando estamos haciendo columna dorsal o cervical de patología neurológica, no traumatológica, claro, se puede, a merced de ustedes, se puede hacer difusión cuando piensan o no en algún tumor, en alguna isquemia. Por ejemplo, viene una persona que era totalmente normal y en el lapso de 12 horas tiene una patología muy marcada y te dice el neurólogo que miremos columna cervical, y bueno, podría hacerle una difusión, estaría bueno para poder identificar algunas cositas más. Nos puede decir por ahí si está en una isquemia, no es una isquemia, una lesión. Y el T2 Drive también se realiza porque, como vuelvo a repetir, nos da una anatomía más exacta que cualquier otra secuencia. Entonces eso queda a disposición suyo cuando ustedes consideran que se lo puede hacer. Está bueno porque no es que incrementa mucho el tiempo, esas dos secuencias tardarían alrededor de 5 minutos, y a nosotros cuando nos sentamos a informar, cuando nos quedan dudas nos pueden aclarar mucho la situación porque bueno, no siempre es categórico todo lo que uno mira, ¿viste? A veces te parece, a veces no, entonces bueno, todas las secuencias que podemos hacer son secuencias que van a ir ayudando y pero nunca están de más. Bueno, cerrando todo, yo siempre hago hincapié que el buen estudio o un buen informe se realiza desde el ingreso del paciente con un buen día, con las preguntas correspondientes al diagnóstico presuntivo, es decir, cuanto más datos tenemos sobre el paciente, mejor orientado va a estar el estudio, la correcta colocación de la cabeza y la bobina, eso es muy importante, y el protocolo correspondiente. Estamos ante una situación que si bien es fácil de escribirlo, a veces es muy complejo, el paciente no sabe bien qué le pasa, el médico manda un pedido en donde es muy escueto el diagnóstico presuntivo o no muy claro la letra. Entonces, dentro de todo siempre tratar de hacerlo mejor, lo que se pueda. Y los datos que por ahí, como ves, ustedes están con el paciente enfrente, y los datos que ustedes le pueden preguntar y él le puede referir y ustedes creen de importancia, nunca están de más y nos ayudan muchísimo. Así que en observaciones, todo lo que ustedes puedan escribir. Bueno chicos, un millón de gracias. Disculpe estos 15-20 minutos que duró la clase. Ya tendrían que estar en su casa comiendo, como todos. Así que nada, volvemos a recordar. ¿Alguna pregunta a algo? No tengo inconveniente en volver a dar, a mostrar algo que le surgió en el día a día. En el caso de la columna que acabamos de ver recién, Sí. Ahí dice T2 sagital. Por último, hizo el T1 con gabapenio. Sí. Si el paciente está dolorido o lo que sea, podemos hacer sagital T1 y axial T1 o sagital T1 sin contraste y después repetir el sagital T2, estir y todo con gabapenio. No. Te explico por qué. El gadolinio es una enfermedad desmielinizante, lo que estamos hablando, nos dice si la lesión es activa o inactiva. Si una persona viene por primera vez y tiene una lesión activa, tiene que tener un tratamiento internado, es un tratamiento bastante agresivo. Si un paciente ya viene con diagnóstico de esclerosis múltiple, con tratamiento y tiene una lesión activa, ese tratamiento lo tienen que cambiar. Entonces, en la columna desmielinizante, en la patología desmielinizante,
Lo importante acá, más que todo, es el gadolinio. El T2 sin gadolinio. El T1 con gadolinio. Sí, pero el T2 sin gadolinio. T2 sin gadolinio. Él pregunta si puede empezar por el T1 con gadolinio y después hacer el T2 y que el T2 tenga gadolinio. No pasa nada. No, bueno, eso. Yo Sí, digo sí. el caso del paciente está dolorido. Le hacemos T1 sin gadolinio. No es necesario T1 sin gado acá. Acá directamente el T1 es con gado en la columna. ¿Por qué? Porque las lesiones se ven mejor en T2 que en T1. Nosotros el T1 acá solamente utilizamos para identificar si está activo o inactivo. Las lesiones identificamos por T2. El T2 y STIR sería. Sí, no está bueno, porque de última acá nosotros con que tengamos una lesión que nos diga que esté activo, cambia todo. Ahora si tiene varias o no lesiones y están todas inactivas, bueno, después más adelante vemos cómo podemos hacerlo. Siempre y cuando el paciente se esté moviendo mucho, ¿no? Que no tolere el estudio, que a veces son largos y otras cosas. Ah, y bueno, ahí me viene otra cosa. A veces piden columna completa, ¿está? Estos estudios. Hagan todo cérvico dorsal y por último dejen la lumbar. Por si no tolera el paciente. ¿Por qué? Porque la cérvico dorsal la que nos da información. La lumbar puede haber unas patologías más, pero ya se termina la médula. Entonces nosotros necesitamos que esté hecho, sí, Cérvico dorsal. pero lo de interés es el cérvico dorsal. O por ahí te sirve con un sagital T2, ponerle. Exactamente, ya estamos, si no toleran más, pero el cérvico dorsal sí. Siempre hablando en pacientes que están descompuestos, que no pueden y que... ¿En el cerebro del guardia es el protocolo que tenemos o cambió algo? No, ese es el que tenemos. No se hace volumétrico, ¿no? No hace falta ser volumétrico el tubo inferior. Eh, En el protocolo Strobel. sí. ¿Volumétrico? Sí, volumétrico. El FREA 3D. Sí, por eso el 3D es volumétrico. Sí. Doctor, con respecto a las recons del cerebro simple, Sí. ¿cómo volver para atrás? Porque nosotros ahora tenemos o sea, hacemos los volumétricos y la reconstrucción posterior lo hacemos de 5 por 5. Sí. Ahora tenemos que hacer 5 por 0. No, hacíamos 5 por 0. No, en los cartelitos. No sé. Yo hago 5 con 0. 5 con Gaber 0. En los cartelitos está 5 por 0. Sí, Sí. 0 de acá. Sí, 5. Para mí es 5 por 0. 5 por 0, 5 por 1 hacemos. Los que yo siempre le estoy a veces controlando, estábamos haciendo eso. Pero si hacemos 5 con 0, es con 1. Es con 0. Es con 0, digamos. Con 1 a veces puedo tener una alteración de secuencia, algo por el estilo, y bueno, le puedes meter 1 ahí, pero con 5, acá nosotros no tuvimos ni un inconveniente. Digo, por a veces si se utiliza la bobina de que otra, que no sé. 5 sin gap, ok. Sí. Y la de pediátrico vamos a seguir en 3 sin gap. Sí, exacto. O sea, lo único que vamos a cambiar. No, el de minimizante también. ¿También estaba 1 por 1? Sin gap, sí. Sí, no, pero estábamos haciendo con 1, de 1 milímetro. De 1 milímetro. Listo, Sin entonces gap. ya O sea, habíamos queda cambiado. Todo igual. Eso es lo que quiero que quede. Eso bien cuando yo claro. abrí ahora O sea, el... seguimos con los carteles. ¿Cómo estábamos? ¿No? Bien. Yo cuando abrí ahora estaba por reconstrucciones de 5, entonces eso es lo que hice el cambio. Ahora miré lo que se hizo ahora, salió el nuevo protocolo de desmelinizante 2025 y decía, bueno, que era de 1. Así que ya haremos el cambio. O sea, eso no va. No. Y esa es la orientación de todos los estudios, excepto los que son neuroespecíficos, que en este caso dimos epilepsia nomás. Después vamos a ir mirando los otros. ¿Está? La idea es hacer el de Parkinson, el de angio, hipófisis, hacer el de... ¿Cómo se llama? El de... Para marcarle porque no hay ningún cambio, es como estábamos haciendo, pero que también se pide ahora de cognitivo, que por ahí están preguntando. El cognitivo es un cerebro normal, la única diferencia es que tiene que salir bien marcadito. La idea es que se haga como un T2, me acordé de algo. El T2 coronal al hipocampo. Nunca le remarqué para no empezar a remarcar cosas así por así nomás, pero bueno, tiene una orientación muy similar a la epilepsia. Cuando demos, por ahora estamos haciendo perfecto y sirve re bien el estudio que estamos haciendo. Cuando demos el protocolo lo voy a remarcar y vamos a ir corrigiendo, ¿está? Por ahora estamos todo bien. Lo que me acordé es esto, los FOB. Estamos utilizando FOB muy grande en todos los estudios. Este es un FOB de un T2 coronal específico. Nosotros estamos utilizando todo el cerebro. Entonces,
Habíamos tenido un FOB chico, no sé qué pasó que se volvió a agrandar. ¿Los FOB chicos? El de Borati me acuerdo que habíamos hecho un FOB chico. Y ahora después me aparecen unos FOB gigantes que agarran toda la cabeza. Los dos de corte fino tienen así chiquitos. Bien, los dos coronales. Sería el T2 y el IR. De corte fino estamos hablando. Estos son cortos de 2.5, 2.25. Son coronales de 2.5. ¿Qué dice el FOB? El FOB. El FOB del T2 coronal específico está muy amplio. Acá creo que... Acá y creo que allá también ahora quedó amplio. Digamos, tratar de utilizar de esta forma como está ahí. Yo no cambié nada. Nada. Capaz que no, por ahí lo están utilizando de otra forma, no sé. Vi en varios estudios que sí estaban amplios, pero como más estoy haciendo ahora acá que allá, probablemente sean los que vi acá. Era algo que yo vi para remarcarlo. Que primero que ganamos tiempo, se hace más corto el estudio. Y a la vez ganamos definición, que por ahí es lo que nosotros por ahí necesitamos cuando nos quedan dudas si sí o si no, si es un quiste y otras cosas. Pero en sí nada más eso, y bueno, ya decir bueno, que va a haber siguientes clases. Yo propongo eso, ¿qué proponen ustedes? Algo que le cueste, que no está muy bien específico, que no podamos hacer bien, órbita, oído. Bueno, oído no es muy difícil. Las difusiones, ¿le entendieron cuál es EPI y cuál es no EPI? ¿Para qué se utiliza una, para qué se utiliza la otra? No. Bueno, aclaro. La difusión EPI, no EPI, la única diferencia es que la EPI, si tenemos un espacio aéreo previo, al costado o cerca de lo que queremos mirar, genera artefacto. No una difusión falsa. Entonces no podemos estar diciendo que hay algo que está mal. La no EPI elimina esa particularidad y nos da una restricción verdadera, pero tiene una característica que no es tan fina y tan detallada como la EPI. ¿Para qué sirve esta? Más que nada en oído, en el diagnóstico del colesteatomo. Así que cuando piden oído es esa. Igual estamos haciendo, tal vez está todo ya bien. Pero más que nada para que identifiquen. Si en algún momento le piden algo y no podemos estar o de qué motivo, sepan que si hay aire, no van a dar la EPI común. Le ponemos la no EPI. Que la de oído. Que la de oído, exactamente. Entonces con eso, con ese término, ustedes ya se manejan entre una y otra cosa, porque ustedes van a identificar si está cerca o no está cerca. Si tiene restricción, van a restringir las dos, así que quédense tranquilos. Y bueno, y en columna me faltó, si ponemos difusión, es la de cerebro. No es necesario porque no tenemos nada aéreo que no haga interferencia. Eso, para aclarar, cuando nosotros veamos alguna particularidad fuera de lo que está pedido. O viene, y por ejemplo, por alguna te dice lesión traumatológica o algo, y si vos le ves ahí algo que le llama la atención en médula, Claro, por ahí decimos, estás haciendo la columna traumatológica y de repente viste algo, le agregás la difu y el... sí, porque va a pasar a ser neurológica la columna. Claro, Viene porque ya pero termina por la ahí, lesión. por si viene por otra cosa. Sí. Porque generalmente si viene pedida con este diagnóstico, ya vamos directamente a ese protocolo. ¿Mielinizante vos decís? Claro. No es necesario. No es necesario. Esto es porque si ustedes encuentran alguna lesión y, por ejemplo, pacientes de guardia o algo por el estilo, y vos decís, bueno, 5 minutos le tiro esto y al que está informando le va a ayudar mucho. Bueno, chicos, estamos entonces. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, perdón? No sé si escribieron antes. No, creo que no, me parece. Pero esta la del FOB chiquito lo tenemos nosotros acá además. No. Ese protocolo de epilepsia con el FOB chiquito lo tenemos. Yo no toqué ningún protocolo. O sea, Por es eso. como decían, Y capaz que no. hay que achicarle el FOB Capaz que no A lo la hicimos acá acá. hay que checarle, porque a la de Morati creo que tiene, La de Morati pero sí. acá nunca tuvimos. Ok, entonces hay que achicar Sí, hay el que FOB achicar el FOB. de esas dos Esas dos secuencias nomás De para la mirar. epilepsia para ver el hipocampo, que sería la coronal y la facial. No, coronales, Coronal. Los dos coronales no. O sea, tendría que ser así. Exacto. Dos coronales bien focalizados sobre el hipocampo. Ahí. Y tampoco que sea hasta el fondo, hasta que termine, es decir. O sea, siguiendo el hipocampo, no hace falta que abarque todo el cerebro. Exactamente, acá vemos hipocampo, lo que nosotros queremos Tal cual hacer. se ve ahí sería así. A mí me queda una duda. Sí, Carlito. Yo,
En su Sería. momento, cuando era epilepsia, yo hacía desde que comenzaba el estudio hasta que terminaba el estudio paralelo al campo. ¿Sí? Ahora veo, a mí me dijeron, no sé, no lo conozco, si hago T1 T2 normal como un cerebro y después me focalizo en el hipocampo. Sí, eso nosotros nos dimos cuenta. No, Carlito, es un estudio normal, como cualquiera. El T2 es normal. Vamos para atrás. Ahí volvemos acá. Sí. Secuencias estándar. Sí, T2, difusión y alta susceptibilidad magnética, normal. normal. De ahí entramos en la volumétrica. T1 y T2 son volumétricos, así que vos le adquirís Normal. todo el cerebro y cuando te vas a reconstruir, al hipocampo. Al hipocampo, está bien. Está. Pero si yo entro de entrada, digamos, Ujú. No sirve, está mal. está mal. Está mal. Porque el cerebro tiene que ser es normal. Lo único que son estas secuencias que interesa. ¿Por qué está mal? Te digo. Porque el T2 es muy similar al FLAIR. Entonces, ¿para qué vamos a mirar con dos secuencias del hipocampo? Si queremos saber si tiene una alteración de señal, con el FLAIR basta. La SWI nos identifica solamente si hay calcio o hemorragia. En el hipocampo no vamos a tener nada de eso. O al menos no nos sirve para eso. Y la difusión es para ver si tiene algún cambio que restrinja. Tampoco nos sirve en el hipocampo. Entonces, las dos secuencias que vamos a ver el hipocampo que vemos es el T1. ¿Por qué es el T1? Porque es una secuencia anatómica donde nos identifica que veamos la forma, todo, y si no está atrofiado. Y cuando se atrofia, cambia o aumenta la señal en FLAIR. Entonces de ahí nosotros la necesidad del FLAIR. Entonces con esos dos cambios que tenemos, le decimos, mirá, el hipocampo derecho está mal, el hipocampo izquierdo está mal, y venimos nosotros. Y el T2 coronal y el T2 IR1 nos ayuda un poquito más a decir que eso está atrófico. ¿Viste? Esas últimas dos es las que tienen que ser el control. Con el FO chiquitito, exactamente. Que serían orientadas al eje, ¿no? Al campo hipocampo. Sí. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Estamos entonces? Bueno, damos por concluido. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.